Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abrieras ahora en Éxodo capítulo 14. En este capítulo escuchamos el clímax, realmente, de la primera mitad de la historia del Éxodo. Ya he mencionado antes que hay dos mitades en este libro de Éxodo. La primera mitad cuenta la historia de cómo Dios redimió a Israel de la casa de servidumbre en Egipto. La segunda mitad, que comienza con la entrega de los 10 mandamientos en el capítulo 20, cuenta la historia de cómo Dios enseñó al pueblo cómo debía vivir y comportarse como un pueblo salvado. Ese es el ritmo, y esa es la forma de cualquier historia verdadera del Evangelio, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Escucha ahora entonces la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Yahweh habló a Moisés y le dijo: Di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto, junto al mar, porque Faraón dirá de los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá. Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y así lo hicieron. Así que ahora realmente no podemos identificar con certeza ninguno de estos nombres antiguos de lugares. Esto ocurrió hace muchísimo tiempo, y el lecho del Mar Rojo ha cambiado bastante a lo largo de los siglos. Y los pueblos en los límites del desierto pueden ser prominentes en una generación y luego quedar completamente borrados en otra. Lo único que sabemos con seguridad aquí es que Dios ha guiado al pueblo por una ruta intencionalmente indirecta. Da la impresión de que están perdidos y andando sin rumbo. Parece que se pasaron de la vuelta hacia el este y que se metieron solos en una trampa. O al menos así les parece a los egipcios. Al ir demasiado al sur, ahora han quedado encerrados. El desierto está al oeste y al sur, y el Mar Rojo está al este. Y muy pronto los carros egipcios estarán al norte. Humanamente hablando, Israel no tiene a dónde ir. Pero por supuesto, como lectores de la Biblia, sabemos que exactamente ahí es donde muchas veces tenemos que encontrarnos antes de estar listos para quedarnos quietos y ver la salvación de Yahweh. Así que todo esto ha sido ordenado por Dios. Él está guiando al campamento israelita por medio de la columna de nube y de fuego. Él no está perdido. Él está llevando a cabo un plan. Y el plan es atraer a Faraón hacia afuera para una última gran demostración. Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy Yahweh. Eso es lo que está pasando aquí. Retomamos la historia en el versículo 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo, y dijeron: ¿Qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos, y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Yahweh endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas. Pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército. Y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Ahora la mayoría de los eruditos señala aquí que probablemente no debemos imaginar que todo el ejército de Egipto fue reunido y enviado para capturar a este patético grupo de refugiados errantes, como seguramente les parecían ahora a los egipcios.
Esta es una fuerza representativa reunida por rapidez, enviada en una misión policial, y aparentemente encabezada por un destacamento de élite de carros. Alcanzaron a los israelitas, que estaban acampados junto al mar. Versículo 10. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos. Vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron a Yahweh. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Me encanta lo que dice R. Alan Cole acerca de este incidente. Él dice: esto estuvo muy mal, pero fue muy humano. Nos reconocemos a nosotros mismos una y otra vez en Israel. ¿Qué cierto es eso? Recuerda, esta es una historia verdadera tanto en el sentido histórico como en el sentido paradigmático. Así que esto trata de ellos, pero también trata de nosotros. Qué cierto es que somos inconstantes en nuestra fe. Qué cierto es que somos propensos a dudar y rápidos para olvidar todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Nosotros somos Israel. Somos lentos para creer, pero gracias a Dios, Él es misericordioso. Retomamos la historia en el versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Yahweh hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. Yahweh peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, somos salvos solamente por gracia, solamente por medio de la fe. Nosotros no contribuimos. Nosotros no añadimos nada a nuestra salvación. No es como si Dios hiciera el trabajo pesado y luego nosotros viniéramos a terminar la obra. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: quédate quieto, mira, guarda silencio, Dios va a hacer lo suyo. Dios va a derribar a nuestro enemigo. Él lo va a hacer todo. Por eso lo llamamos gracia. Todo lo que tú tienes que hacer es creer. Eso es lo que vemos en el siguiente pasaje. Entonces dijo Yahweh a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. No estoy buscando que los israelitas peleen, estoy buscando que tengan fe. Dios dice: diles que levanten el campamento porque nos vamos ya. A veces no apreciamos ese detalle porque solemos leer rápido y muchas veces nos falta imaginación. Pero toda esta idea de seguir adelante, por supuesto, habría requerido horas y horas de preparación. Recuerda, los egipcios alcanzaron a Israel cuando estaban acampados junto al mar. Eso es lo que dice el texto. No sé si alguna vez has levantado un campamento. Yo sí. He dirigido bastantes excursiones en canoa en zonas agrestes en mis tiempos. Y sé que toma horas levantar un campamento, y eso cuando uno está guiando a 10 o 20 personas. No me imagino cuánto tiempo habrá tomado empacar a este grupo tan indisciplinado. Douglas Stewart dice aquí, al decir: diles a los israelitas que sigan adelante, Dios estaba pidiendo que se levantara el campamento, que se reunieran los animales, que se empacaran las pertenencias, y que se organizara una salida ordenada por filas. Todo eso habría tomado muchas horas, y de hecho el resto de ese día y casi toda la noche fueron usados en el proceso de sacar a los israelitas de su campamento y hacerlos entrar y cruzar el mar. Ahora, para decirlo obvio,
Uno no se molestaría en hacer todo eso si no creyera que Dios está a punto de hacer algo milagroso. Porque como dije, Israel no tenía a dónde ir. Escapar era imposible. Y por supuesto, es justamente en ese momento cuando Dios aparece para hacer lo suyo. Mi punto es este. A veces empacar puede ser un gesto de fe. Lo fue en este caso. Fue Israel creyendo que Dios abriría un camino. La historia continúa. Versículo 19. El ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó, e iba detrás de ellos. La columna de nube, que había ido delante de ellos, se apartó, y se les puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Ahora, el lenguaje aquí en hebreo es oscuro, y por eso los traductores discuten entre sí acerca de lo que exactamente se está diciendo aquí. Y tú mismo lo notarás si acaso estás leyendo en otra traducción de la Biblia. Las distintas traducciones al inglés manejan este versículo de manera un poco diferente. Pero la idea principal es que la nube, que es el ángel de Dios, tomó posición entre el ejército de Faraón y el ejército de Israel. Observa que aquí se está hablando de Israel en términos militares. Son un ejército, pero no tienen armas, y no necesitan armas porque Dios pelea por ellos. La nube crea una barrera defensiva. Ahora bien, la tradición judía dice que había luz en un lado, el lado israelita, y oscuridad en el otro, el lado egipcio. Y puede haber sido así. Como dije, la gramática aquí es oscura, como puedes ver por ti mismo en la traducción ESV, y como sin duda notarías si la compararas con otras. Versículo 21. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahweh, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución, y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, Yahweh miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos ante Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios». Así que aquí Dios atrae a los egipcios a una trampa. Usa el viento del este para abrir y secar un canal angosto, pero queda encerrado por agua a ambos lados. De modo que los carros tendrían que seguir directamente detrás de las multitudes que marchaban de Israel. Normalmente, por supuesto, los carros habrían querido lanzarse por los flancos. Pero aquí, eso no era una opción, y el camino apenas habría sido usable para el paso a pie. Y recuerda, los israelitas viajaban ligeros conforme a las instrucciones de Dios. Pero después de que pasaran por allí sus miles y todo su ganado, ese sendero habría quedado totalmente destrozado. Al comienzo ya era húmedo y fangoso. Por supuesto, los carros empiezan a tener problemas. Comienzan a atascarse en el barro. Y Dios sobrenaturalmente los lanza al pánico. Y no estoy muy seguro de cuánto de sobrenatural habría necesitado ser ese pánico. Uno no envidia la situación de estos conductores de carros. Faraón está detrás de ellos. Y recuerda, Faraón se considera a sí mismo un dios. Y como Dios, Él los ha enviado a recuperar a estos esclavos fugitivos. Así que no pueden volver con las manos vacías. Esa no es una opción. Pero ya han visto de lo que es capaz el Dios que está delante de ellos. La mayoría de esos hombres ya habría perdido hijos a causa de este Dios. Así que ya estaban medio camino metidos en el pánico.
Pero una vez que ven esta trampa, el sendero angosto, el terreno destrozado, las ruedas atascadas en el barro y en el lodo, entienden perfectamente lo que está pasando. Están siendo llevados al matadero. Y entonces dicen, huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Pero ya era demasiado tarde. Versículo 26. Entonces Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer, el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó Yahweh a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron, y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Así que Israel logró pasar, pero la fuerza de carros de Faraón fue consumida. Perecieron en las aguas, y no quedó ni uno de ellos. Ahora, para ser claros, eso no significa que Faraón haya muerto. De hecho, el lenguaje de la historia implica que los carros y los jinetes fueron enviados adelante. Son ellos los que murieron. Faraón y sus oficiales estaban seguros, aunque completamente y totalmente derrotados, al otro lado. Versículo 30. Aquel día Yahweh salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que Yahweh había usado contra los egipcios, el pueblo temió a Yahweh, y creyeron en Yahweh y en Moisés, su siervo. Ahora, creyeron probablemente no sea la mejor palabra allí. La Nueva Versión Internacional traduce eso como confiaron, como en el pueblo temió a Yahweh y puso su confianza en él y en Moisés su siervo. La palabra hebrea allí es amán, que significa firme, o fiel, o verdadero, o cierto. La idea parece ser que esta manifestación dramática despertó fe en el pueblo de Israel. Eso es importante para que lo veamos, porque, una vez más, toda esta historia debe entenderse tanto en un sentido histórico como en un sentido paradigmático. Nos está diciendo lo que pasó, y nos está mostrando cómo se ve la fe. Nahum Sarna dice aquí, la fe en la Biblia hebrea no es creer en una doctrina, ni adherirse a un credo. Más bien, se refiere a una confianza y una lealtad que encuentran expresión en la obediencia y el compromiso. Esa es la idea. Y eso es lo que Yahweh está edificando aquí y haciendo crecer aquí en su pueblo del pacto. Gracias a Dios, y gracias a ti, por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.